Damos la bienvenida a nuestro apóstol, el pastor Fernando Vargas, quien va a estar compartiendo hoy la palabra. Bienvenido, apóstol. Buen día. Vamos a mirar, abran sus Biblias, Romanos capítulo 8. Vamos a ver los versículos del 5 al 10. Es mucho más amplio, pero vamos a mirar Romanos 8. Ya. Mire lo que dice la Biblia y vamos a conocer un poco acerca de las estrategias del enemigo. No son nuevas, son antiguas, pero cómo él quiere arruinar la vida de usted en base a un plan bien orquestado. Él quiere alejarlo de Dios, él quiere desviarlo del propósito para con su vida y él también quiere dividirlo. Mire, dice la Biblia así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien, veamos un poquito. Vemos cantidad de cristianos que viven en altibajo. Ahora bien, mañana mal. Ahora bien, mañana mal. No debiera ser así, pero ¿cuál es la razón por la que uno vive así? Y es que el enemigo trabaja en una forma bien organizada de manera de conseguir los propósitos que anuncié al principio. Quiere separarnos de Dios. ¿Y dónde es la mayor batalla que uno libra? Sino aquí en la mente. Él vino, entró a su corazón, conquistó su corazón, pero usted tiene un vivir diario y en ese vivir diario es donde se desarrollan las luchas. Y la lucha viene aquí. Y él le va a enfatizar y le va a poner ni siquiera lo que usted necesita, es lo que usted aparentemente no tiene, lo que no tiene. Si yo me voy y miro la estrategia, por eso digo que no es nueva, es antigua. Si yo miro la estrategia del enemigo allá en la antigüedad, cuando el caso de Eva lo tenía todo en el huerto del Edén. Lo único que no tenía era la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Mira que tú no tienes esto. Y Dios no quiere que alargues tu mano, porque el rato que tú la alargues, entonces a partir de ese momento sabe Él que serás igual que Él. Entonces Él le estaba mostrando lo que no tenía ella en ese momento. Lo mismo sucede en la vida diaria. El enemigo le va a poner en su mente, le va a poner en su cabeza cosas por las cuales le va a hacer dudar de la palabra. Le va a poner lo que usted necesita. Le va a hacer dudar de la palabra. Basta con desviarse un poquito para poder, le va a llevar a tener una necesidad. Le va a hacer mirar, como dije, algo que usted no tiene.
Y cuando usted ya mira allá, le hace dudar de la palabra. Por ejemplo, ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted se ha fijado en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, cuando dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Lo ha leído usted? Pero sin embargo, cuando usted está enfrentando una circunstancia económica difícil, ¿acaso no duda en parte de esa verdad? Pregunto, ¿cree en verdad lo que dice la Biblia o está dudando? Lo que el enemigo busca es que usted dude de esa palabra para conseguir el objetivo de desviarlo. ¿Por qué? No es verdad. Dios no te va a proveer todo lo que necesitas. Él no te va a proveer. ¿Por qué entonces tenés esta necesidad? Si Él fuera tu proveedor, inmediatamente te lo daría. Pero como no te lo da, quiere decir que la palabra no es verdad. Ese es el trabajo de Él, hacer que usted dude, porque el propósito es desviarlo del camino de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Ganándole a que usted crea a medias y no crea completamente en la palabra de Dios. Cuando uno recién viene a los caminos del Señor, lo acepta a Jesucristo como Salvador, se agarra en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 31, cuando dice: tú y tu casa serán salvos. Y va pasando el tiempo y el marido no viene a la iglesia. Y la persona que está usando el enemigo para atormentar y para dañar a uno no viene. Entonces Satanás va a comenzar y va a meter: ¿viste que no es verdad? Esto simplemente son palabrerías. Esto no es verdad. Y lo va sacando de esa verdad para hacerlo dudar a usted, para que su fe decline. Y cuando usted declinó, ya comienza a creer las verdades a medias y comienza más bien a actuar de acuerdo a su razonamiento y no de acuerdo a lo que dice la palabra. Él quiere desviarlo a través de la mentira. Él es un mentiroso. Él es un engañador. Él va a ir a dar al lago de fuego. No sé cuál o cómo actúa en su mente, pero continuamente Él le va a refregar verdades. Le va a refregar verdades. ¿Para qué? Como por ejemplo, qué sé yo, a veces la mujer es renegona, o el marido es un trompeta, y de repente el enemigo le va a agarrar y decir: ¿viste cómo te trata? No te da amor ni te da cariño. Entonces quiere decir que no te ama. Y si no te ama, vas a ver que esta otra persona sí te quiere proporcionar y dar lo que esta otra no te da. ¿Y dónde quiere llevarlo? Quiere llevarlo a que uno cometa adulterio para luego desviarlo del propósito de Dios. ¿Lo está entendiendo? La lucha es diaria, la lucha es continua y Él no quiere ceder porque Él quiere ganar en este sentido. Bien, entonces estamos viendo que lo que quiere es hacernos dudar de la palabra. Y fíjense en esta otra circunstancia, cuando el Señor Jesucristo, o sea, cuando hablo de desviarnos del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Si usted mira en el libro de Mateo, capítulo 4, usted se va a encontrar con una verdad ahí. Cuando Jesús era tentado, Él entró en el desierto. ¿Puedes poner Mateo 4? Entonces Jesús fue llevado al espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Ajá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Siga. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí veamos. ¿Qué es lo que él hace para desviarlo del propósito? Imagínense, o sea, él vino con el propósito de redimirnos, de rescatarnos, pero él, usando las escrituras, estaba tratando de desviarlo del propósito. ¿Y cuál fue el momento que aprovechó el enemigo para agarrar y tentarlo a Jesús, para desviarlo del propósito? En el momento de mayor debilidad. Cuando Jesús, habiendo ayunado 40 días, sus fuerzas estaban desgastadas. Cuando él estaba cansado, cuando él estaba aturdido, cuando él estaba débil, en ese momento fue cuando Satanás agarra y le aparece y comienza a decirle cosas para que él se desvíe del propósito. ¿Cuál es el momento de mayor debilidad de una persona? Cuando tiene mucho problema. Para que una mujer se desvíe de su camino es cuando está siendo demasiado apretada, demasiado, ¿qué puedo decir? Se siente despreciada, rechazada, cuando está débil, cuando ha perdido un ser querido, muy íntimo o muy cercano. Entonces, en los momentos de debilidad, igual en los hombres, el enemigo va a buscar el momento más fuerte de su debilidad para agarrar y desviarlo del propósito de su existencia. O sea, ¿para qué Dios lo creó? Su momento de debilidad lo va a aprovechar. Y nosotros no tenemos que ceder, porque conocemos la palabra, y en función de esa palabra, así como el enemigo usa para debilitarnos, para separarnos de Dios y desviarnos del propósito, también nosotros debemos usar la palabra para poder plantarnos firmes. ¿Así es? Cuando yo estaba haciendo formalizar el cuerpo de mi hermano, después de haber ayunado tanto por él, el enemigo vino y me tocó aquí, me habló muy fuerte y me dijo: ¿dónde está tu Dios? Ahí lo tenés a tu hermano despedazado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué hizo por ti? ¿Le pudo dar vida a tu hermano? ¿No era tu deseo que él viva más? ¿Dónde está tu hermano? Y yo agarré y dije así: Satanás, no me vas a perturbar. Aún así yo voy a alabar y voy a glorificar a Dios, porque no vas a desviar mi vida del propósito el cual Dios ya hizo y ya estableció. Y yo le estoy hablando de casi ¿cuánto? 28 años atrás, de 28 años atrás. ¿Cuántas vidas el Señor ha ganado a través de mí? Se hayan desviado o no haya cumplido yo el propósito, si en ese momento yo me hubiese rebelado contra Dios. El asunto está en entender cuál es su llamado. Primero, yo no debo desviarme ni alejarme de Dios, cualquiera sea la circunstancia. Tengo que mantenerme firme en Él, no tengo que desviar el propósito. En el libro de 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo nubló el entendimiento, pero en otra versión dice: a ver, 2 Corintios 4:4. Si alguien tiene. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo va a trabajar muy fuerte para que usted no entienda. No es cuán fuerte me sienta yo. Por eso es importante leer la palabra, porque el enemigo la va a usar de tal manera para convencerlo. Y se va a fijar usted inclusive en esto. ¿Cuál es su debilidad? Y como ya usted en su mente ya está convencido y el enemigo ya le puso el bichito para pecar en alguna cosa, de repente usted va a comenzar a buscar textos bíblicos inclusive para justificar el pecado que usted está por cometer o que ya cometió, para no separarse de él. Por ejemplo, hay hermanos que su problema era el alcohol y de repente ellos encuentran que se desviaron y volvieron a beber. Y me van a decir, pastor, pero en el libro de Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que beba vino por causa de su estómago. El vino es muy bueno. Y así van a comenzar a buscar textos bíblicos para justificar lo que están haciendo mal, lo que ya hay en el corazón. Porque así como Él, escrito está que Él mandará a los ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra, Él así le va a dar textos bíblicos donde usted pueda respaldarse. Había un hermano flojo en la iglesia, no es esta iglesia por si acaso, aquí no hay flojo. Hermano flojo, vino del campo, yo le ayudaba y le pasaba su porción de alimento, qué sé yo, una roba de arroz, le pasaba las cosas esenciales en su hogar, le daba. Pero también comencé a buscarle trabajo al hermano y le conseguí un trabajo. Y me hizo quedar muy mal porque el hermano tiraba un palo con la pala y se sentaba y era flojo. Y vino a reclamarme y dice, pastor, no me ha llevado la porción que usted me da siempre. Y le digo yo, hermano, usted necesita trabajar por su familia. Cuando usted vino aquí, yo le ayudé y le conseguí trabajo. Es necesario que usted trabaje. Y él agarró y dice la palabra que nosotros debemos ayudar. Y me citó 2 textos bíblicos y bien fundamentados. El hombre parece que leía la Biblia. Pero yo le busqué otro texto y le dije, mire lo que dice la Biblia, que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y que ha negado su fe. Así que usted o trabaja, mi hermano. Aquí le doy trabajos. Trabaje, le voy a pagar su día, pero usted necesita trabajar. Fíjese, el flojo haya justificación para estar recibiendo siempre de la mano de otro. Y ojo, ¿cómo usan las escrituras? Lo mismo el enemigo la usa para poder que nosotros no cumplamos un propósito. ¿No? El ejemplo del hermano flojo era un ejemplo simplemente, pero hay hermanos que también son adúlteros y me van a agarrar y me decir, mi pastor, yo tengo mi mujer y solo una amante. Salomón tenía 700, tenía 1000. Entonces vaya y hágase mormón. Vaya, pero en la Biblia no dice así. La Biblia dice que cada uno debe tener su propia mujer y debe tenerla en santidad y en sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos? El enemigo va a usar su mente, va a usar los recursos, pero él lo que quiere es desviarlo a usted de lo que Dios ya estableció como un propósito. Lo va a alejar y va a dividir, porque va a dividir su mente. Su corazón, usted recibió al Señor. Usted me puede alegar de que ya es salvo. Pero aquí hay que mirar una cosa. Cuando estamos leyendo
el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, cuando vamos viendo en el versículo 10, o sea, digamos, si el Espíritu de Dios o de Cristo está en ustedes, somos de Él y nuestro accionar va a ser diferente y vamos a vivir una vida diferente al común de las personas. ¿Cuesta ser diferente o no cuesta? Y todo cambio tiene un sacrificio, ¿o no es así? ¿Cuánta lucha uno lleva dentro de su corazón cuando uno está en el proceso de cambiar su vida para rendirse totalmente a Dios? Porque son hábitos que están demasiado marcados en sus vidas. Pero cuánto uno se retiene y dice no, porque escrito está que al Señor yo solamente debo obedecer y no los deseos de mi carne. No satisfagáis los deseos de tu carne. Así es, ¿no? Yo no debo satisfacer los deseos de mi carne, porque los deseos de la carne son engañosos. La carne, ojo, y lo vamos a describir, la carne no es esto, aunque es también. Pero la carne es el impulso que yo tengo interiormente de hacer las cosas que son malas. Así es. Lo que es contrario, el trago, el adulterio, porque hombres y mujeres, el engaño, el robo, la estafa, todas esas cosas y muchas otras, la comida, porque cuántos luchamos contra la comida. Es linda, pero hay que tener también. Bien. Y es así como nos encontramos en una batalla constante, es una batalla de orden diaria. Pero en esa batalla de orden diario nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No sé si usted tiene el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, creo que es 31 o 37. 37. Romanos 8, 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La carne y la lucha contra la carne es dura. Y uno no puede vencerla. ¿O puede? Si yo me pongo constantemente a luchar, mire aquí, yo me pongo a imaginar con los que están atrapados en el tema de la pornografía. Me pongo a pensar cómo será los que están atrapados con el tema del adulterio. Me pongo a pensar en las personas que están atrapadas en el tema de la gula o de la comida. Me pongo a pensar en aquellos que están atrapados en el tema del engaño, de la estafa, del alcohol. ¿Cómo será la lucha que sostienen en forma diaria para no ceder? No. Mire, uno que le gusta comer mucho y sabe que le va a hacer daño porque anoche comió casi hasta empacharse. Pero hoy sabe que donde la tía María hacen un chanchito, mire, con el cuerito bien torradito. ¿Cómo será la lucha? Es decir, ¿como o no como? ¿De aquí de la iglesia me voy o me voy donde la tía María? ¿Cómo será esa lucha? ¿No es cierto? Aquellos que no pueden contenerse con el tema de la comida. Y lo mismo debe ser con las personas que están en el tema de la pornografía. Lo mismo deben ser las personas que están ligadas de alguna manera con otra persona que no es parte de su matrimonio. La lucha es terrible.
Pero el problema está en esto, en el vivir luchando. Lo que uno debe hacer no es luchar, es vencer. ¿Y cómo puede hacerlo? Un ratito, Satanás. Cristo ya murió por eso. Yo no voy a luchar. Señor, te pido que alejes de mí todo mal pensamiento, toda sensación de mi carne. Yo decidí obedecer a Cristo. Yo me postro delante de Él. Y me voy al libro Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y esto es maravilloso. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, por tanto ya yo no puedo ser dominado. Y lo que yo tengo que hacer es meterme en mi cabeza y entenderlo muy bien. Cristo ya pagó todo por mí. Ya no puedo estar atrapado. Yo tengo que, un ratito, yo soy un hombre que estoy buscando una vida espiritual, que tengo mi vida entregada a la ley del Espíritu. Por tanto, dice la Biblia que yo no tengo condenación. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Alabo y bendigo tu nombre. Ya yo no tengo que luchar, tengo que acogerme a lo que tú ya hiciste y a lo que dice tu palabra. Y si yo la creo, la palabra a cabalidad, no voy a andar dividido, no voy a vivir peleando, voy a ser un vencedor. ¿Y dónde dice somos más que vencedores? ¿Qué texto leímos? Somos más que vencedores en Romanos 8, ¿cuánto? 31, 37. ¿Cuál fue el que di? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por eso Él fue a la cruz del Calvario. Por eso Él venció allá, para hacerme también a mí un vencedor. El punto no está aquí, porque vivimos luchando y vivimos de fracaso en fracaso porque no hemos aprendido a aceptar aquí en nuestra mente la victoria que ya Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Yo tengo que aceptarlo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir. Si usted agarra del 8:31, por favor, 8:31, 32, para que ellos puedan ver completo. Del 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siga. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos como ovejas. ¿Qué? Contados como ovejas de matadero. ¿Pero qué? El 7. Antes todas estas cosas somos más que vencedores. Usted fíjese, usted es un vencedor, no es un fracasado. Lo único que tiene que hacer es decir, yo soy un vencedor. Cristo murió por mí. Él resucitó. Yo fui también resucitado, fui levantado a través del bautismo. Yo simbólicamente o proféticamente fui sepultado y soy resucitado a una nueva vida. Es por eso que nosotros bautizamos. Y usted tiene que agarrar y tomar esa palabra para sí. Cristo se va a hacer cargo de todas mis cosas. Oiga, cuando aprendamos eso, se va a fijar lo facilito que es endilgarle sus asuntos a otros. Si yo tengo un problema de finanzas muy fuerte que me está atosigando,
que me tiene ahorcado. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29? Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y liviana es mi carga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Señor, mira, tengo esta carga terrible, ya no aguanto, no la soporto, pero la Biblia, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Ya no lo aguanto. Si tiene un marido que ya no lo aguanta, o él no lo aguanta a usted, no sé cómo será. Entonces agarra y dice: mira, Señor, se está haciendo insoportable este asunto, está hiriendo, está dañando mi corazón. Yo no quiero contender, yo solo quiero creer que tú me hiciste libre. Por tanto te endilgo, te tiro toda esta carga y ya no la quiero yo llevar más. Ahí recién agarra Jesús y dice: por fin lo entendiste, cabezona. Eso era lo que yo esperaba, que vos me entregues tus cargas, que no sufras por las palabras que te dice, que no sufras por lo que te acusa del pasado, que no sufras porque te va a dejar. Si tú te vienes a mí, yo me voy a hacer cargo de tu caso y yo voy a poner orden en tu casa. Oiga, qué fácil es cuando nosotros comenzamos a endilgar, pero eso es lo que nos cuesta, porque estamos acostumbrados nosotros a tratar de resolver nosotros los problemas y tratar de competir continuamente con los problemas o con las personas. El día que aprendamos que Él venció en la cruz del Calvario y que se llevó todo, el día que entendamos lo que dice Isaías 53:5, póngale Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos. Si usted lo agarra desde el 53:1, lo va a entender más. O sea, quiere decir que ya todo está pago. Cuando él dijo consumado es, él estaba diciendo: hijo, ya todo está pagado, ya no luches más, vencé. Vencé. ¿Así es? A ver, vuélquese y a su lado dígale: vencé. No voy a decir vencé cabezón, ¿no? Vencé. Solo vencé. Porque nosotros necesitamos entregarle las cargas. Entréguele sus dolores, sus angustias. El otro día el médico agarró y me dijo que yo tenía el chasis torcido. Bueno, no me lo dijo así. Me dijo que mi cadera, mi hueso pélvico está 4 milímetros, tiene una desviación de 4 milímetros, y que las primeras 4 vértebras tiene desviación de 6 milímetros, y que una de mis vértebras está roto acá y está apuntalando el hueso, un principios de hernia de disco, y que está vacía de líquido esa celda. Y yo agarré y el médico me dijo: tiene que hacerse un tratamiento. Y más o menos ese tratamiento mínimo, la primera fase salía como 9,000 bolivianos. Desde ahí yo creo que salí sanito. No, eso no es así. Yo salí y dije: a ver, un ratito. Ya descubrió el médico lo que yo tenía. Ahora yo voy a ir al médico de médicos y le voy a decir: Señor, ordena mi hueso pélvico y que se vuelva todo a su lugar. Y yo estoy creyendo que el Señor ya lo hizo. Y desde ese día que comencé y puse Isaías 53:5, postrado de rodillas en mi cama una madrugada a las 4:30, desde ese día ha comenzado a cesar el dolor tan intenso que tenía en todo mi cuerpo de los nervios. ¿Por qué? Porque un ratito, Cristo ya murió por mí. Cristo ya me sanó. Y sabe que uno se asusta cuando el médico agarra y le dice: usted tiene esto. Uno lo sospecha y lo primero que uno dice: ay, pobrecito de mí, o sea, me siento víctima. Entonces el enemigo me quiere desviar de la palabra y me quiere hacer sentir que yo soy víctima.
No, Señor, usted no es víctima, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Y todas sus dolencias, así sean emocionales, porque a veces son físicas, a veces son materiales, pero también son emocionales. Entonces todas sus dolencias póngalas delante de Él y pongámonos en oración. Todos los días yo estoy declarando, cuando me tira un pinchazo allá en el pie y otro aquí en la cabeza, yo inmediatamente le digo: por las llagas del Señor Jesucristo yo he sido sanado. Cuando Satanás viene y me quiere acusar con el pasado de alguna cosa, yo siempre le recuerdo su futuro. ¿Te acordás cuando esto? Y yo le digo: yo te hago recuerdo que te espera el lago de fuego. Ese es tu futuro. Eso es mi pasado. Cristo ya murió por mi pasado, pero tu futuro es el lago de fuego. Así que vos me vas a recordar mi pasado, yo te voy a recordar tu futuro. Amén. Plántese firme. Oramos. Aleluya. ¿Qué tal si cantamos?